¿Por qué el hombre visionario siempre camina solo? Leonardo da Vinci, Florencia, 1476. La plaza está repleta de voces mientras Leonardo cruza el mercado llevando un cuaderno manchado de tinta. Nadie nota el peso en tus ojos. A los 24 años ya había diseñado máquinas que no existen, estudiado músculos que ningún médico se había atrevido a diseccionar y observado el vuelo de los pájaros hasta comprender que el cielo podía ser de los hombres. Pero ese día, algo dentro de él se resquebrajó. Un niño lo señaló en la calle y gritó: «Mira, es el loco que habla con los cadáveres». La gente se reía. Leonardo no respondió. Simplemente apretó el cuaderno contra su pecho y continuó, como siempre hacía, solo. Hay una especie de dolor que no sangra, no grita, no llora, no pide ayuda. Es el dolor de ver lo que nadie más ve, para entender que, mientras le dibujas alas a la humanidad, ella prefiere tirarte piedras. Leonardo lo sabía desde niño. Cuando todos jugaban en la plaza, él estaba en la orilla del río dibujando remolinos en el agua. «¿Por qué no juegas con nosotros?», preguntaron. No supo responder. Hoy lo sé. No podía dejar de mirar, y los que realmente observan se alejan del ruido. Esa noche, sentado en el estudio vacío de Andrea del Verrocchio, Leonardo abrió su cuaderno. En el interior había dibujos de un helicóptero primitivo, estudios sobre la contracción muscular del corazón, bocetos de canales hidráulicos, cosas que el mundo solo entendería siglos después. Mojó su pluma en tinta y escribió con la mano izquierda sobre un espejo, como siempre hacía: «La soledad es el precio de la visión». Pero algo lo perturbó. No fue la burla, no fue rechazo. Era una pregunta que lo había perseguido durante años, desde que empezó a ver patrones invisibles en todo. ¿Por qué los que ven más siempre caminan solos? Leonardo nunca buscó la soledad, ella lo encontró. De niño se dio cuenta de que veía cosas que otros no veían. La proporción exacta entre el brazo y el antebrazo, la forma en que la luz se curvaba sobre la superficie del agua, el ritmo oculto en el vuelo de una golondrina. Mientras otros vivían, él estudiaba vivir. Mientras otros sentían, él dibujaba la anatomía del sentimiento. Y esa distancia entre observar y participar, lo aisló antes de que siquiera entendiera lo que estaba sucediendo. A los 18 años, cuando pintó el ángel del cuadro de Verrocchio, su maestro dejó el pincel y nunca volvió a tocar un lienzo. «Pintas como si conocieras el alma de las cosas», dijo Verrocchio, con una mezcla de admiración y miedo. Leonardo sonrió, pero por dentro sintió que el vacío se expandía. Ser admirado no es lo mismo que ser comprendido, y sabía que, a partir de ese momento, estaría aún más alejado de todos. Pasaron los años. Leonardo se mudó de ciudad en ciudad: Milán, Roma, Venecia. En cada lugar la gente lo recibió con fascinación y, poco después, con malestar. Hablaba de anatomía como de poesía, propuso inventos que parecían una locura, rechazó órdenes de mecenas poderosos porque la obra aún no estaba terminada. Y mientras todos seguían las reglas de la época, él seguía una sola brújula: la verdad escondida dentro de las formas. Pero la soledad no fue solo una consecuencia, fue un método. Leonardo descubrió desde el principio que el silencio era el laboratorio de la creación. El ruido del mundo, opiniones, expectativas, juicios, distorsionaba la observación. Entonces, eligió el camino más difícil: caminar solo para ver con claridad. Y aquí está el primer misterio que Leonardo nunca reveló del todo. ¿Qué vio realmente cuando observó el mundo y por qué lo alejó tanto de la gente? Esa noche en el estudio, Leonardo miró hacia la ventana. La luna iluminaba los tejados de Florencia. Pensó en los amigos que perdió, las mujeres que no amaba, las conversaciones que nunca tuvo, y por primera vez se permitió sentir todo el peso de esa elección. La soledad del visionario no es romántica, es devastador. Si sientes algo al escuchar esta historia, tal vez sea porque, de alguna manera, también conoces esa distancia. Si es así, suscríbete a este canal. Aquí exploramos lo que Leonardo nunca tuvo el coraje de decir en voz alta: el precio de ver más allá. Pero la historia no termina ahí, porque esa noche pasó algo que cambiaría todo. Algo que Leonardo intentó ocultar incluso en su propio cuaderno. Un golpe seco en la puerta del estudio rompió el silencio. Leonardo levantó la cabeza, sorprendido. Era casi medianoche. Nadie lo visitó en ese momento. Abrió la puerta y encontró a un hombre alto, vestido con ropas oscuras y con el rostro medio oculto por una capucha. «¿Eres Leonardo da Vinci?», preguntó el extraño con voz profunda. Leonardo asintió. El hombre le entregó un pergamino sellado. «De Lorenzo de Medici. Quiere verte mañana, al amanecer, solo». Antes de que Leonardo pudiera responder, el mensajero ya había desaparecido en la oscuridad de la calle. Leonardo miró el sello. El símbolo de los Medici brillaba a la luz de las velas. Su corazón se aceleró. Lorenzo de Medici,
No convocaba a nadie sin motivo, y cuando llamaba, normalmente había dos opciones: gloria o peligro. Leonardo rompió el sello y leyó: necesito a alguien que vea lo que otros no pueden ver, alguien que entienda el lenguaje oculto de las cosas. Ven solo, no hables con nadie. Eso fue extraño. Lorenzo siempre había sido un mecenas de las artes, pero nunca había mostrado un interés personal por Leonardo. De hecho, prefería artistas más obedientes y menos cuestionadores. Botticelli, por ejemplo, pintó ángeles celestiales sin preguntar por qué. Leonardo dibujó ángeles y luego diseccionó cadáveres para comprender cómo deberían funcionar los músculos de las alas. Esta diferencia entre crear belleza y comprender la verdad fue exactamente lo que separó a Leonardo de los poderosos. Pero algo en el tono de esa carta sonaba desesperado. A la mañana siguiente, Leonardo caminó por las calles vacías de Florencia hasta el Palacio Medici. Los guardias lo condujeron por pasillos de mármol hasta una habitación privada, sin ventanas, iluminada solo por antorchas. Lorenzo estaba sentado detrás de una mesa cubierta de mapas y documentos. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. «Siéntate», dijo, sin ceremonias. Leonardo obedeció. Lorenzo se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Necesito que resuelvas un misterio, algo que, si resulta ser cierto, podría destruir a Florencia». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué clase de misterio?». Lorenzo empujó uno de los mapas sobre la mesa. Era un dibujo arquitectónico de la Catedral de Florencia, con notas extrañas en los márgenes. Hay rumores de que alguien está planeando sabotear la cúpula de Brunelleschi. No sabemos quién, no sabemos cuándo, pero si ocurre durante la misa dominical, cientos de personas morirán. Leonardo estudió el mapa. Las notas eran técnicas, precisas. Quien hizo eso entendía de ingeniería. ¿Por qué yo?, preguntó. Lorenzo suspiró. «Porque eres el único que puede pensar como ellos. Ves estructuras, entiendes el peso, el equilibrio, la tensión. Si hay una debilidad en esa cúpula, la encontrarás. Si hay un plan, lo resolverás». Leonardo guardó silencio. No le gustaba a Lorenzo. No me gustaba nadie poderoso. Veían el arte como una herramienta de control y el conocimiento como un arma de poder. Pero salvar vidas inocentes, esto fue diferente. «Necesito examinar la cúpula yo mismo», dijo Leonardo, «sin guardias, sin testigos, y necesito acceso completo a los diseños originales de Brunelleschi». Lorenzo vaciló. «Lo harás, pero hay una condición. Nadie puede saber que estás investigando. Si el responsable se entera, puede anticipar el ataque. Debes trabajar en secreto, solo, como siempre». Leonardo sintió una punzada amarga. Como siempre. Incluso cuando se tratara de salvar vidas, estaría aislado, no por elección, sino por necesidad. Pero algo más le preocupaba. Ese mapa, esas notas, había algo familiar en ellas. Un patrón de pensamiento, una forma de ver las estructuras, casi como... No puede ser. «¿Quién más sabe sobre esto?», preguntó Leonardo. «Solo mis asesores más cercanos. Y ahora tú». Leonardo dobló el mapa. «Descubriré quién está detrás de esto, pero necesito tiempo». Lorenzo saludó. «Tienes 3 días. El domingo la catedral estará llena». Leonardo salió del palacio con el mapa escondido bajo su capa. El sol ya había salido, pero sentía frío. 3 días, solo, buscando un enemigo invisible que pensara como él. Y aquí estaba el segundo misterio. ¿Por qué esas notas en el mapa parecían haber sido escritas por alguien que sabía exactamente cómo observaba el mundo Leonardo? Esa tarde, Leonardo subió a la cúpula de Brunelleschi. El silencio allí arriba era absoluto. Caminó a lo largo de las vigas interiores, estudiando cada articulación, cada arco, cada punto de tensión. La cúpula era una obra maestra de equilibrio. Cualquier sabotaje tendría que ser sutil, casi imperceptible. Pero después de 2 horas, Leonardo lo encontró. Una serie de pequeñas grietas en 3 puntos estratégicos. No eran grietas naturales, eran cortes precisos, realizados con herramientas específicas. Si continuaban expandiéndose, la cúpula colapsaría en cuestión de días. Leonardo se sentó en una viga y cerró los ojos. Quien haya hecho esto no era un saboteador cualquiera, era ingeniero, alguien que entendiera física, peso, resistencia, alguien que, como él, vio lo invisible. Y entonces algo terrible cruzó por su mente. ¿Y si el enemigo fuera alguien que conocía, alguien que había aprendido de él? Leonardo bajó de la cúpula al anochecer, con el corazón apesadumbrado. Tenía una sospecha que lo aterrorizó, pero necesitaba pruebas, y para ello tendría que hacer algo que juró que nunca haría: investigar a su único amigo, Giacomo, su aprendiz, el chico que había acogido hacía años, el único que parecía entenderlo, el único que se quedaba hasta tarde en el estudio, viendo dibujar a Leonardo, haciendo preguntas sobre estructuras y proporciones, el único que nunca lo dejó solo. Leonardo sintió
La soledad era más profunda que nunca, porque ahora, por primera vez, deseaba estar equivocado. Deseó que su visión, esa maldita capacidad de ver patrones, fallara, pero ella nunca falló. Y este fue el dolor más profundo del visionario, ver las traiciones antes de que sucedan, y aún así tener que caminar hacia ellas, solo, para demostrar que tiene razón. Leonardo no volvió al estudio esa noche. En lugar de eso, siguió las calles estrechas hasta la taberna donde Giacomo solía pasar las tardes. Se escondió en las sombras de un callejón y esperó. La luna estaba cubierta por espesas nubes. Los minutos se convirtieron en horas. Entonces, finalmente, Giacomo salió por la puerta, tambaleándose ligeramente, pero no estaba borracho. Leonardo conocía ese piso. Era el andar de alguien que finge estar borracho. Giacomo miró a su alrededor, se aseguró de que estaba solo y se dirigió en dirección opuesta al estudio. Leonardo lo siguió de lejos, permaneciendo en la sombra. Cada paso ardía en su interior. No fue solo una traición, fue la confirmación de que incluso cuando había intentado confiar en alguien, incluso cuando había abierto una grieta en su soledad, el resultado había sido decepción. Giacomo dobló por un callejón oscuro y se detuvo frente a una puerta anónima. Tocó 3 veces. La puerta se abrió. Leonardo se acercó lo suficiente como para escuchar voces. ¿Está hecho?, preguntó un hombre dentro. Sí, respondió Giacomo. Las grietas están exactamente donde preguntaste. Nadie se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Leonardo sintió que se le helaba la sangre. No fue solo una sospecha, era la verdad. El chico al que había enseñado, que dormía en su estudio, que llamaba a Leonardo su maestro, estaba planeando asesinar a cientos de personas. ¿Pero por qué? Leonardo retrocedió en silencio y corrió por las calles vacías hasta el Palacio Medici. Despertó a los guardias y exigió ver a Lorenzo inmediatamente. 15 minutos más tarde estaba de nuevo en la habitación sin ventanas. Lorenzo lo recibió en bata de baño, con los ojos cansados. ¿Qué pasó? Sé quién es, dijo Leonardo con la voz quebrada. Giacomo, mi aprendiz. Lorenzo frunció el ceño. ¿Estás seguro? Lo seguí. Escuché la confesión. Está trabajando para alguien. ¿A quién? Leonardo negó con la cabeza. No pude verlo, pero eso no importa ahora. Tenemos que arrestarlo antes de que sea demasiado tarde. Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana. Permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo algo que Leonardo no esperaba. No. ¿Qué quieres decir, verdad? Lorenzo se dio vuelta. Si arrestamos a Giacomo ahora, quienquiera que esté detrás de él desaparecerá. Puedes intentarlo de nuevo en otro lugar, en otro momento. Necesitamos dejar que el plan continúe hasta que revelemos al verdadero enemigo. Leonardo sintió que la ira subía a su garganta. ¿Quieres utilizar cientos de vidas como cebo? No, quiero que arregles las grietas sin que nadie se dé cuenta, discretamente. Y el domingo, cuando crean que el plan funcionará, los atraparemos en el acto. Leonardo apretó los puños. ¿Qué pasa si algo sale mal? No sucederá, porque tú lo garantizarás. Eres el único que puede hacerlo. Allí estaba otra vez. Soledad disfrazada de confianza. La responsabilidad recae enteramente sobre los hombros de quienes pueden ver. Lorenzo no estaba pidiendo ayuda. Estaba transfiriendo el peso de cientos de vidas a Leonardo. Solo, como siempre. Leonardo salió del palacio con el odio carcomiendo su pecho. Odio a Lorenzo, a Giacomo, al mundo entero, pero sobre todo de ti mismo. Por creer, para enseñar, por abrir la puerta a tu soledad y dejar entrar a alguien. Durante los 2 días siguientes, Leonardo trabajó en secreto. Subió a la cúpula a primeras horas de la mañana, antes de que nadie despertara. Analizó cada grieta, calculó el peso, la tensión, los puntos de falla. Luego, con precisión quirúrgica, inyectó una mezcla especial de mortero reforzado con fibras metálicas, una técnica que él mismo había inventado. Las grietas estaban selladas, pero de forma invisible. Cualquiera que mirara desde lejos pensaría que estaban intactos, listos para ceder. Fue un juego peligroso. Leonardo estaba apostando su propia vida, y la de cientos de personas, a su capacidad para comprender las estructuras mejor que cualquier otro hombre vivo. Y mientras trabajaba solo en aquellas vigas, en el silencio absoluto de la madrugada, finalmente entendió algo devastador. La soledad del visionario no era solo el precio de la visión, era el único lugar donde realmente existía la visión, porque allí, sin voces, sin opiniones, sin traiciones, solo él y la estructura, él y la verdad. Leonardo vio con total claridad. El mundo desapareció. Todo lo que quedó fue la forma pura de las cosas, y fue a la vez liberador y aterrador. El sábado por la noche, Leonardo regresó al estudio por primera vez en días. Giacomo estaba allí, fingiendo trabajar en un boceto.
Maestro, ¿dónde has estado? Estaba preocupado. Leonardo lo miró. El chico de 18 años, cabello oscuro, ojos inocentes. ¿Cómo se atrevía a mentir tan fácilmente? Leonardo tuvo ganas de gritar, enfrentarlo. Pero se lo tragó todo. He estado trabajando en un encargo privado. Nada importante. Giacomo sonrió. Pareces cansado. Deberías descansar. Leonardo asintió y subió a su habitación. Cerró la puerta, se sentó en la cama y por primera vez en años lloró. No por tristeza, de furia, por agotamiento, del peso imposible de cargar sola con tanta lucidez. Pero algo todavía le molestaba. Giacomo era solo un peón, un ejecutor. ¿Quién estuvo realmente detrás de esto? ¿Y por qué alguien querría destruir la cúpula de Florencia? Leonardo no durmió esa noche. Se quedó mirando al techo, repasando cada detalle, cada conversación. Y entonces, en las primeras horas de la mañana, un recuerdo cruzó por su mente como un rayo. Hace meses, en una reunión con Lorenzo, estuvo presente otro arquitecto, un hombre mayor y respetado que propuso reconstruir la cúpula con un diseño más moderno. Lorenzo se había negado. El hombre se había ido furioso. Y ese hombre también le había enseñado a Giacomo antes que Leonardo. Todo conectado. No se trataba de destrucción, se trataba de ego, sobre un hombre que no soportaba que el trabajo de otro fuera considerado perfecto, que necesitaba demostrar que era superior, y que, a diferencia de Leonardo, él no caminó solo por elección, sino por rechazo. Leonardo se levantó. Ahora tenía el nombre, había una razón, y tenía un plan. El domingo amaneció luminoso. Las campanas de la catedral empezaron a tañer. Leonardo salió del estudio con el corazón acelerado. En unas horas todo habría terminado. O salvaría cientos de vidas, o lo perdería todo, incluido él mismo. Y mientras caminaba por las calles de Florencia, una vez más solo, Leonardo susurró para sí las palabras que se convirtieron en su único compañero. La soledad es el precio de la visión, pero hoy, que valga la pena. La catedral estaba llena. Familias enteras ocupaban los bancos de madera, las ancianas rezaban de rodillas, los niños corrían entre las columnas, el olor a incienso flotaba en el aire denso. Leonardo entró por la puerta lateral, con la capucha cubriéndole parcialmente el rostro. Sus ojos recorrieron cada rincón. Lorenzo estaba en el balcón superior, rodeado de guardias disfrazados de creyentes. Todo parecía normal. Pero Leonardo sabía que, en algún lugar de esa multitud, Giacomo y su mentor estaban esperando el momento exacto del colapso. Subió discretamente las escaleras que conducían a la base de la cúpula. Cada paso resonó en su pecho. Cuando llegó a la cima, se escondió detrás de un pilar y observó. Los minutos se arrastraban como horas. Comenzó la misa. El sacerdote levantó las manos. Los cánticos llenaron el espacio. Y entonces Leonardo lo vio. Giacomo, de pie cerca de una columna lateral, mirando hacia la cúpula, con una expresión que mezclaba ansiedad y expectación. Pero él no estaba solo. A su lado, un hombre de barba gris vestido con ropas nobles observaba con los mismos ojos. Leonardo lo reconoció inmediatamente. Filippo Brunetti, el arquitecto rechazado, el hombre que había pasado toda su vida intentando superar a Brunelleschi y había fracasado. Este no fue un acto de terrorismo político, fue pura envidia. Fue un intento desesperado de borrar la obra maestra de otra persona para que su propia mediocridad no pareciera tan obvia. Leonardo apretó los dientes. Conocía ese dolor, el dolor de no ser comprendido, el dolor de ver a otros recibir gloria por cosas que considerabas inferiores. Pero había una diferencia brutal. Leonardo nunca destruiría a nadie para demostrar su valía. Simplemente siguió creando, solo, en silencio, hasta que el tiempo le reveló la verdad. Brunetti, sin embargo, había elegido otro camino, el camino de la destrucción. De repente, un fuerte crujido cortó el aire. La cúpula tembló levemente. La gente miró hacia arriba, asustada. Giacomo sonrió. Brunetti frunció los labios. Pensaron que el plan estaba funcionando, pero no fue así. Leonardo lo había calculado todo. Las grietas selladas aguantarían, pero necesitaba que creyeran lo contrario. Necesitaba que se rebelaran. Luego, en un movimiento audaz, Leonardo tomó una pequeña piedra y la arrojó contra una viga de madera cercana. El sonido resonó dramáticamente. Otro crujido, más pánico. Giacomo miró a Brunetti. «Está sucediendo». Brunetti asintió y le brillaron los ojos. «Vámonos, ahora». Comenzaron a moverse hacia la salida lateral. Leonardo bajó rápidamente tomando un atajo. Llegó a la puerta delante de ellos y les bloqueó el paso. Giacomo se detuvo, sorprendido. Su rostro palideció. «Maestro, ¿qué estás haciendo aquí?» Leonardo se quitó la capucha. Su voz era baja, pero cada palabra era una espada. «Yo podría preguntar lo mismo, Giacomo».
Brunetti dio un paso adelante, intentando mantener la compostura. «Apártate del camino, Leonardo. Eso no es asunto tuyo». Leonardo lo miró con desdén. «¿No es asunto mío? Usas a mi aprendiz para intentar asesinar a cientos de personas solo porque no puedes aceptar que Brunelleschi fuera mejor que tú». Brunetti estalló. No era mejor. Simplemente tuvo suerte. Solo contó con el apoyo de los Medici. Pasé años dibujando, calculando Lando, proponiendo mejores proyectos y siempre fui ignorado, siempre rechazado. ¿Por qué? Porque no sabía halagar a Lorenzo como él lo hacía. Leonardo sintió algo extraño. Lástima. Lástima de esa figura patética que confundió soledad con martirio. ¿Quién pensó que el mundo le debía reconocimiento? ¿Quién no entendió que un verdadero visionario no busca aprobación? Busca la verdad. Te equivocas, dijo Leonardo con calma. Brunelleschi no estuvo mejor porque tuvo apoyo. Era mejor porque veía estructuras que nunca llegabas a ver, y en lugar de aceptar esto y aprender, elegiste destruir. Esa es la diferencia entre un genio y una persona envidiosa. Brunetti gruñó y sacó un cuchillo. Giacomo retrocedió asustado, pero antes de que Brunetti pudiera atacar, los guardias surgieron de las sombras. Lorenzo apareció detrás de ellos. «Filippo Brunetti», dijo con voz firme, «estás detenido por conspiración, sabotaje e intento de asesinato en masa». Los guardias avanzaron. Brunetti intentó resistir, pero rápidamente fue dominado. Mientras se lo llevaban a rastras, le gritó a Leonardo: «Tú también vas a terminar solo. Tú también morirás olvidado, porque nadie entiende a los genios. Nadie». Leonardo no respondió. Se limitó a observar cómo el hombre desaparecía por los pasillos. Luego se volvió hacia Giacomo. El niño estaba temblando y las lágrimas corrían por su rostro. «Maestro, yo lo siento. Me prometió que nadie saldría herido», lo cual fue solo para asustar a Lorenzo. «No sabía que...» «Lo sabías», interrumpió Leonardo. Su voz no tenía ira, solo tristeza. «Lo sabías desde el principio. Solo elegiste creer la mentira porque era más fácil, porque quería pertenecer a algo. Y lo entiendo, Giacomo. Entiendo más de lo que crees». Giacomo sollozó. Yo simplemente no quería estar solo». Leonardo cerró los ojos. Ahí estaba, la verdad que se corroe por dentro, la razón por la que tantos engañan, mienten y destruyen, el miedo a la soledad. Giacomo no estuvo mal, fue simplemente débil, demasiado débil para soportar el silencio que Leonardo habitaba a diario. «La soledad no es el peor destino», dijo Leonardo en voz baja. «El peor destino es estar rodeado de gente y aún así no poder ver la verdad». Los guardias también se llevaron a Giacomo. Leonardo se quedó solo a la entrada de la catedral. En el interior, la misa continuó. Nadie sabía que estaban a minutos de una tragedia. Nadie sabía el peso que Leonardo había cargado solo durante 3 días. Y nadie lo sabría. Lorenzo se acercó. «Hoy salvaste cientos de vidas». Leonardo se limitó a asentir. «Hice lo que había que hacer. Mereces un reconocimiento. Me aseguraré de...» «No», interrumpió Leonardo. «No quiero reconocimiento. Solo quiero volver a mi estudio». Lorenzo frunció el ceño, confundido, pero él no insistió. Leonardo salió de la catedral bajo el fuerte sol del domingo. Las calles de Florencia estaban vivas, vibrantes y ruidosas. Las familias reían, los comerciantes gritaban, los niños jugaban, y en medio de todo, Leonardo caminaba solo, invisible, cargando secretos que nadie jamás sabría. Y por primera vez no sintió amargura, sintió paz, porque finalmente entendió. La soledad del vidente no era una maldición, fue un refugio, un lugar sagrado donde la verdad podría existir sin ser corrompida por el ruido del mundo. Pero algo todavía ardía en su interior. Una pregunta que lo perseguiría hasta el final de sus días. Si hubiera elegido la empresa antes que la visión, ¿habría sido más feliz? ¿O habría perdido lo único que le convertía en Leonardo da Vinci? Leonardo regresó al estudio vacío. La luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas, proyectando largas sombras en las paredes. Se sentó ante su escritorio y abrió su cuaderno manchado de tinta. Hojeó lentamente las páginas, dibujos de máquinas voladoras, estudios anatómicos, bocetos de canales hidráulicos, proporciones geométricas. Cada página era una conversación silenciosa consigo mismo. Cada trazo, un intento de comprender lo invisible. Tomó la pluma y comenzó a escribir, con la mano izquierda, en un espejo. Hoy salvé vidas que nunca sabrán que fueron salvadas. Me enfrenté a un enemigo que no era un enemigo, sino un espejo distorsionado de mí mismo. Vi a un aprendiz traicionar no por malicia, sino por miedo, y entendí que la soledad del visionario no es un castigo, es protección. Hizo una pausa. La pluma tembló levemente, porque quien ve demasiado, lleva demasiado, y el mundo no fue hecho para quienes cargan verdades sin pedir permiso. Pasaron las semanas. Florencia volvió a su ritmo habitual. Brunetti fue juzgado y condenado al exilio.
Giacomo desapareció avergonzado y nadie volvió a saber de él. Lorenzo ofreció a Leonardo un puesto permanente en la corte, con un salario generoso y reconocimiento oficial. Leonardo se negó. «Prefiero mi libertad», dijo simplemente. Los años siguientes fueron los más productivos de la vida de Leonardo, sin la distracción de los aprendices, sin la expectativa de amistades, sin el peso de la pertenencia. Se sumergió completamente en la observación. Mona Lisa pintada no como una comisión, sino como un estudio del alma humana. Diseñó cientos de máquinas que solo se construirían siglos después. Diseccionó más de 30 cadáveres para mapear cada músculo, cada vena, cada hueso. Y en cada descubrimiento, en cada percepción, estaba solo. Pero algo había cambiado. La soledad ya no era dolorosa, fue fértil. Leonardo se dio cuenta de que, cuando dejó de buscar compañía, la encontró en sus propias ideas. Cada dibujo le hablaba, cada pregunta sin respuesta lo impulsó a profundizar más. Y el silencio, ese silencio profundo que una vez lo aterrorizó, se había convertido en su aliado más fiel. Una tarde de invierno, de poco más de 50 años, Leonardo recibió la visita de un joven pintor. El niño llegó nervioso, sosteniendo una carpeta de dibujos. «Maestro Leonardo, yo vine de Roma solo para conocerlo. Dicen que uno ve cosas que nadie más ve. Quería saber, ¿cómo puedo aprender esto?» Leonardo observó al niño durante un largo momento. Vio en él la misma hambre que había sentido cuando tenía 20 años, la misma inquietud, el mismo deseo de comprender el mundo más allá de las apariencias, y también vio algo más, la ilusión de que la visión podía enseñarse sin pagar ningún precio. «¿Quieres ver lo invisible?», preguntó Leonardo. «Sí, maestro, más que nada». Leonardo se acercó a la ventana y señaló la concurrida calle. «¿Ves a esa gente? Viven contentos porque no cuestionan. Aceptan el mundo tal como parece ser, y por eso nunca están solos». El chico frunció el ceño, confundido. Leonardo continuó: «Pero si eliges ver más allá, si eliges cuestionar cada forma, cada sombra, cada proporción, descubrirás cosas maravillosas. Y también descubrirás que nadie a tu alrededor puede seguir el ritmo. Caminarás solo, siempre». El joven tragó secamente. «¿Y vale la pena?». Leonardo sonrió por primera vez en días. «Esa es la única pregunta que no puedo responder por ti». El chico guardó silencio. Después de un momento, le dio las gracias y se fue. Leonardo nunca volvió a verlo. Esa noche, nuevamente solo, Leonardo volvió a su cuaderno. Escribió la última reflexión que haría sobre ese tema. El hombre visionario camina solo no porque elija la soledad, sino porque la visión lo separa naturalmente del mundo. Y esta separación no es una tragedia, es geografía. Habita un territorio donde pocos se atreven a pisar, y allí, en ese silencio absoluto, ve lo que otros solo imaginan. Cerró el cuaderno, miró el estudio vacío, y por primera vez en su vida no echó de menos a nadie, porque Leonardo finalmente había comprendido la verdad más profunda. La soledad del visionario no era la ausencia de personas, era presencia de propósito, y cuando encuentras un propósito mayor que la necesidad de ser comprendido, la soledad deja de ser prisión y se convierte en santuario. Años más tarde, en 1519, Leonardo da Vinci murió en Francia, en los brazos del rey Francisco I, o eso dice la leyenda. Pero lo cierto es que murió como vivió, solo por dentro, rodeado de ideas, guardando secretos que el mundo tardaría siglos en comprender. Dejó cuadernos llenos de inventos imposibles, cuadros inacabados, preguntas sin respuesta, y una lección grabada en cada página, en cada trazo, en cada segundo de observación silenciosa. Quien realmente ve, siempre camina solo. No porque el mundo lo rechace, sino porque la visión exige un silencio que el mundo no puede soportar. Y si hoy sientes que también caminas solo, tal vez no sea porque algo anda mal en ti, quizás sea porque ves cosas que otros ignoran, tal vez sea porque elegiste la verdad antes que la comodidad. Y si ese es el caso, debes saber, estás en buena compañía, la compañía de todos los visionarios que pasaron por la historia cargando con el peso de ver demasiado. Leonardo no pidió reconocimiento, no pidió seguidores, no le pidió al mundo que lo entendiera, siguió observando, creando, existiendo, solo, pero completo. Y esta quizás sea la mayor revolución de todas, descubrir que no se necesita una audiencia para ser extraordinario, solo necesitas coraje para ver lo que nadie más ve y suficiente silencio para dibujar lo invisible. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si también conoces esta soledad que no está vacía, sino llena de visiones que nadie más ve, suscríbete a este canal.
Aquí exploramos el legado de aquellos que se atrevieron a caminar solos y así cambiaron el mundo sin pedir permiso. Leonardo da Vinci nunca escribió un tratado sobre la soledad, pero vivió cada página de ello y dejó, entre líneas de sus cuadernos, la mayor enseñanza. El visionario camina solo porque en el camino hacia la verdad solo hay lugar para uno, y eso casi siempre es suficiente.